Buenas. Hola, ¿qué tal? A cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros nuevamente en este tercer tema de Apocalipsis. Gracias por sintonizarnos. Si no han visto los temas anteriores, pues los invito a que vayan y vean la introducción y la segunda parte, y pues así puedan complementar con lo que nosotros estamos ahora leyendo en la tercera parte. El tema que vamos a abarcar el día de hoy es acerca del alfa y del omega. Espero que cada uno de ustedes hayan hecho su oración en casa. Si no lo han hecho, por favor, les pido que pausen este video, tomen su tiempo, la oración, invitan al Espíritu Santo para que puedan discernir las palabras que se están diciendo y que puedan razonar junto con los argumentos y poderle así darle espacio a las evidencias para que demuestren la verdad de lo que se está tratando de llevar, pues, o el error que haya en ello, porque como dije anteriormente en los videos anteriores, pues reconocemos humildemente que somos limitados de entendimiento y que los conceptos que nosotros aplicamos es lo que nosotros hemos creído como la verdad. Podemos estar equivocados, es cierto, podemos estar equivocados. Puede ser que nuestra equivocación solamente sea un refinamiento, como también puede ser que nuestra equivocación sea que tengamos que cambiar completamente la forma como hemos creído sobre cierto aspecto de la profecía. Eso es importante de que ustedes lo entiendan, que se está tratando de llevar a través de la humildad. Quiero que pensemos un poquito más en esto. Recuerda, yo voy a tomar una cita que habla acerca del peso de las evidencias. Esta cita nos podrá ayudar a entender un poquito más acerca de este concepto que quiero darle. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Pues dice de la siguiente forma, está en Joya de los Testimonios, en primera de Joya de los Testimonios, el 329, el párrafo 3, dice: se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en estado de ceguera espiritual es porque no quieren recibir la corrección, o muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se le dirigieron. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás grande poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser incrédulo, dudar y arguir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Dios no se opone a suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas. Y voy a hacer un énfasis en esto. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de la peso de la evidencia. Pues obviamente aquí abarca muchos aspectos. Son reproches, como dice aquí, correcciones que nosotros debiéramos recibir, y que estas correcciones y estas amonestaciones pues se encuentran en el testimonio que Jesús da, sobre todo. Yo, bueno, aquí enfatiza claramente a un grupo específico de la iglesia, pero si nosotros lo colocamos en todas las demás iglesias, y eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando el mensaje de las iglesias, que Dios siempre tiene una severa reprensión a cada una de ellas. Pero en este caso, la severa reprensión se le da a la iglesia Laodicea. Laodicea. ¿Y dónde se encuentra eso? Precisamente en el Apocalipsis. ¿Por qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es el testimonio del testigo fiel. Y el testimonio del testigo fiel nos invita a corregirnos, nos invita a rectificar las sendas que nosotros hemos tenido, para dar paso entonces a las correcciones que Dios quiere que nosotros hagamos en nosotros mismos para poder encontrar la salvación. Entonces, esta cita claramente apunta a esos mensajes que se dan a través de las profecías, en especial el Apocalipsis, y también argumenta que hay cierta disposición que nosotros tenemos, ¿verdad? Así como habíamos estudiado en la parte anterior de cómo los discípulos estaban prejuiciados por los conceptos que habían entendido a través de las escuelas
que los rabinos mayormente controlaban. Los fariseos y los saduceos eran los que dominaban más los temas y eran los que querían abarcar en profundidad temas, pero que llevaban realmente a pensar de una forma errónea a lo que las profecías en sí enseñaban. Pues habíamos marcado esto en el tema anterior, y cómo el prejuicio de los discípulos hizo que esos mensajes que eran tan claros y tan sencillos en su palabra, en la palabra de la profecía y en la palabra misma de Cristo Jesús, cuando le dijo, por ejemplo, que él debía de morir. Y recuerden que Pedro le dijo a Jesús, bueno, que esto no acontezca ante ti, y Jesús lo tomó, entonces le dijo, apártate de mí, Satanás. Recuerden ese episodio, todavía no lo vamos a abarcar, tal vez en otro momento, pero recuerden ese prejuicio que tenían ellos. ¿Y cuál es ese prejuicio? De que ellos tenían un modelo prefijado del Mesías, y que ese modelo prefijado en sus mentes por los estudios que habían recibido de sus maestros le mostraban a un Mesías que lo iba a llevar a destruir los poderes terrenales, en este caso Roma, que los tenía bajo el yugo, y entonces elevar ahora a Israel, a cada uno de los judíos, por encima de todas estas naciones, cuando obviamente en los libros proféticos Daniel, por ejemplo, le mostró a Nabucodonosor una estatua donde habían diferentes periodos donde Israel ya no iba a dominar, donde Israel iba a ser pisoteado, donde el pueblo de Dios iba a ser pisoteado incluso después del Israel literal. Así vemos también en el libro de Apocalipsis que hay este dominio de imperios seculares que van a querer destruir, gobernar, y que van a tener la potestad para vencerlos, o sea, vencer a los santos. Así que podemos nosotros encontrar en el libro de Apocalipsis las amonestaciones que nosotros necesitamos. En cada una, en cada parte, nosotros vemos amonestaciones. Pero Satanás entonces quiere sugerir dudas e idear objeciones contra ese testimonio directo, y hace pensar a muchos que es una gran virtud, un indicio de inteligencia, ser incrédulos, dudar y arguir. Así que los que desean dudar, dicen, tendrán oportunidad de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanzas. Así pues, yo quiero y enfatizo muchísimo esto, pues que estos temas se quieren abarcar con humildad y con sencillez, y esa humildad y esa sencillez me dicta a mí a decir, pues que si bien gran parte de lo que he entendido es porque Dios me ha ayudado, Dios es el autor principal del entendimiento que yo he tenido, pues gran parte de este entendimiento ha sido el escuchar el argumento de nuestra iglesia, el argumento que nuestros pioneros entendieron. Eso lo vamos a abarcar después, en este tema Apocalipsis, de dónde viene esto, lo que acabo de decir. Pero el entendimiento de ellos ha servido como base, fundamento para la comprensión de las escrituras. Claro, es lógico, ellos no llegaron a abarcar el entendimiento de todos, y eso se puede ver muy fácilmente, pero no limita a que nosotros podamos seguir avanzando. También muchos de los argumentos los he escuchado de otras personas que pues llevan sus argumentos, y el deber que he tenido es el de sopesar cada uno de esos argumentos, ver cómo estos pueden armonizar con los otros argumentos, y así entonces ese peso de evidencia se establece en mí como un criterio de verdad, y yo lo adopto. Entonces que muchas de las cosas que digo aquí pues provienen de esa fuente. Otras sí, como le digo, Dios las ha dado directamente. Me ha asombrado, inclusive brincado de alegría cuando descubro algo nuevo. Así que los incorporo, pero les pido a ustedes lo mismo, que con humildad, con sencillez, evalúen la argumentación que estamos dando aquí, sopéselo, analícelos sin prejuicios, y aquellos argumentos que convencen a su corazón por medio de la oración sincera,
y pues de lo que hemos aprendido anteriormente, pues se incorporarán también en su conjunto de verdades que lo van a ayudar a conocer todo el libro de Apocalipsis. Ok, el tema que estamos hablando es acerca del alfa y el del omega. Eso es lo que estamos hablando. Vamos a especificarnos en esto. Yo soy el alfa y la omega, dice el versículo 8 del capítulo 1. Vamos a ver la importancia de esto. Muy veces las pasamos superficialmente. Esto lo hemos comprendido en el tema anterior. No sean lectores superficiales si sabemos que hay un significado importante en esas palabras cuando leemos así a simple vista, pero no nos quedemos conformes con esto, no nos quedemos conformes. Se puede entender todavía muchísimo más si nosotros prestamos oídos y buscamos el entendimiento a través de la pregunta, ¿no? de inquirir a Dios para que nos dé conocimiento, como Cristo le enseñó a sus discípulos en la parábola del sembrador. Entonces, vuelvo y repito, dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí nosotros vemos que Jesús se está llamando con un nombre que no había utilizado anteriormente, aparentemente. No lo había utilizado anteriormente. Si nosotros indagamos rápidamente en la Biblia, lo voy a hablar como forma de contexto, que no quiero profundizar en eso tampoco, pero nosotros vemos que cada vez que se cumplía un proceso, digamos, sobre una persona, pues involucraba inmediatamente el cambio de un nombre, o sea, como por ejemplo el de Abraham a Abraham, pues ese cambio de nombre significaba un concepto, el padre de todas las naciones. Así Sarai, su esposa también, así muchos otros han cambiado su nombre. Por ejemplo, el que ahora se me viene muy rápidamente, así el de Jacob, que cuando él luchó con el ángel en la noche, producto de esa angustia que él tenía en su mente, ya que su hermano lo había amenazado de muerte y ya estaba muy cerca y era muy inminente que esto sucediera. Él, en su oración y en su angustia, un ángel lo vino a bendecir, pero pensó que era su hermano, luchó contra él al punto de que él lo venció según el relato bíblico, aunque le hirió, claro, en el muslo. Y bueno, ustedes conocen la historia. Por triunfar en ese momento, el ángel bendecirlo, entonces se le cambió el nombre a Israel, vencedor. Ok, así lo mismo Jesús, por ejemplo, ha tenido diferentes nombres. Uno de los nombres que más me llama la atención es el del capítulo 8 del libro de Daniel, donde pueden leer un santo le dijo a otro santo, ¿hasta cuándo durará la...? Bueno, ustedes conocen ese versículo. Bueno, esa palabra santo le dijo al otro santo, pues ahí tiene el nombre en hebreo, escrito en hebreo, que es Palmoni, así que Palmoni le dijo a un santo. Y Palmoni significa el gran numerador, era un matemático en otras palabras, y era justo en el momento cuando se están dando las profecías de tiempo que pues lógicamente vamos a abarcar después, estas profecías de tiempo como un gran reloj profético, como una gran ecuación matemática iba a señalarnos el tiempo cuando estaba cerca. Recuerden que uno de los puntos principales que quiere señalar el libro del Apocalipsis es que el tiempo está cerca. Así lo dice el versículo 3, como habíamos leído anteriormente. El tiempo está cerca. Eso lo podemos ver también en Jesús, en las palabras de Jesús, que el tiempo se ha acercado en el libro de Marcos. Aquí lo acabo de buscar rápidamente. El libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 15, dice, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentido y creed en el Evangelio. Esto fue cuando Jesús comenzó su ministerio y comenzó a predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. Y esto es importante, porque en las profecías marca un tiempo profético, un tiempo en el que usted y yo debemos estar velando,
y orando, tratando de entender para que éste no venga como un ladrón en la noche. No quiero entrar tanto en el contexto, pero bueno, ya ven que es importante dominar la Biblia para poder entender los contextos que hoy nosotros estamos hablando. Tal vez para algunos de ustedes puede ser, bueno, ¿de qué me está hablando este hombre? Bueno, es el entendimiento de las profecías. Las profecías tienen contenido de tiempo y este contenido de tiempo es necesario que usted lo sepa para que cuando venga el cumplimiento en el tiempo esté especificado, usted conozca el proceso que se está realizando. Así como Jesús, muchos no entendieron que era el tiempo en que el Mesías iba a venir, como lo dice el libro de Daniel, el capítulo 9. Así es, entonces Jesús toma diferentes nombres y estos diferentes nombres indican un proceso. Otro ejemplo que vamos a dar es, por ejemplo, Jesús, el nombre Jesús en sí, en hebreos es Dios salva. Y nosotros podemos ver cuando llega ahora Jesús, toma ese nombre, podemos recordar que Juan, cuando Jesús fue bautizado y comienza su ministerio allí, Juan tuvo una expresión que después él mismo tuvo que investigar. Eh, Él dijo, he aquí el Cordero de Dios, a él seguidle. ¿Por qué le llamó Cordero de Dios? Pues porque Jesús ahora, como todos sabemos, en este mundo vino para ser eh, ese Cordero. La palabra se me escapó de la mente. Lo que quería decir, ese Cordero expiatorio en la cual la culpa de nuestros pecados que traerían una condenación de muerte, como lo establece la Biblia, por la violación de los mandamientos de Dios, pues iba a ser llevado a cabo, pero a través de el Cordero. El derramamiento de su sangre se iba a colocar ahora en nuestra posición y sería el Cordero entonces el que sufriera la paga, o el que sufriera el castigo por la violación del pecado. Así que el templo nos enseña muchísimo ese concepto. Cada israelita tenía que llegar al templo, obtener entonces esta víctima, llevarla al sacrificio, pero no antes colocar su mano sobre él y pedir perdón por cada uno de sus pecados. Por lo tanto, tenía que tener un arrepentimiento de sus pecados para poder entonces encontrar en la sangre de esa víctima pues el pago por ese pecado. Bueno, o sea, sí, eso ustedes lo conocen muy bien, pero lo que quiero decir aquí es que Jesús toma un nombre porque indica un proceso. Otro nombre que nosotros podemos encontrar en la Biblia es Emmanuel, Dios con nosotros, pues es el proceso de cómo Dios envía a su Hijo para que lo conociéramos a través de los hechos, las acciones y las palabras de Cristo Jesús. Cuando a Cristo Jesús se le preguntó acerca de cómo era el Padre, dice, tanto tiempo has estado conmigo y aún no me has visto. O sea, lo que él ha dicho, lo que él ha predicado, la manera como él ha actuado con verdad, con rectitud, con benevolencia y con paciencia a la incredulidad de los judíos, pues así mismo era el Padre. Todas esas cosas que Cristo vivió, pues mostró lo que el Padre hubiera hecho por nosotros mismos. Así que Dios con nosotros, Emmanuel, significa precisamente esto, que nosotros aprendiéramos a través de Jesús la figura del Padre. ¿Qué otro nombre? El Cristo el ungido. Cuando se le coloca el ungido, pues es la relación de rey que tenía sobre la nación, y no solamente sobre la nación judía. Era una figura que se iba a colocar también sobre el mundo entero, sobre la raza humana, porque iba a ser redimida ahora con la figura del Cordero, pues también iba a reinar sobre nosotros. Así que la figura del ungido era muy importante reconocerlo. Recuerden que esto es cuando los reyes en Israel
La Biblia nos enseña que eran ungidos con aceite y esto significaba el óleo santo del Espíritu Santo, la aprobación divina para ejercer un cargo de autoridad sobre otros. Así fue el rey David anteriormente, el rey Saúl y así sucesivamente. Así que el ungido significa el Mesías. Y miren, y es muy importante porque muchos de los israelitas no reconocieron a Jesús como el Mesías. Pero si leyéramos la parte donde esta mujer, la Serofenicia, creo que es la que tenía un problema, llamó a Jesús por el nombre de el rey David, el hijo de David, el hijo de David. Ahí demostraba que la fe iba muchísimo mayor a los judíos, que a pesar de que estaba haciéndole milagro y todo esto, pues veían a Jesús simplemente como un profeta y no lo veían como el Mesías prometido, el que las profecías estaban marcando. E incluso hasta sus propios discípulos tenían ideas confusas lo que era Jesús. Podemos leer esto muy rápidamente. En el capítulo 16 del libro de Mateo, el versículo 13 en adelante, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Otro nombre que Jesús se da a sí mismo es como Hijo del Hombre, también se llamó Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos comprender una realidad muy importante, que Él es parte de la divinidad, parte de el Padre, por lo tanto su relación íntima y directa con el Padre lo coloca entonces a nuestra disposición, porque también es Hijo del Hombre. O sea que Él es el puente, Él es el verdadero pontífice que nos une con el trono de la deidad. Este es otro nombre. Entonces Él dijo: ¿quién de los hombres ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros el Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así que imagínense, ni los propios discípulos tenían una clara idea de Jesús, de como Mesías, como el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. No lo podían ver. Solamente Pedro ahí pudo responder, dijo: tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Y dice: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que el reconocimiento del nombre de Cristo Jesús es tan importante, porque eso nos ayuda a entender un proceso, y un proceso que solamente el Espíritu Santo nos podría revelar. Así lo vemos también ahora en este nombre de yo soy el Alfa y el Omega. Él es el que era, el que ha de venir. ¿Por qué él se toma ese nombre? ¿Por qué se pone ese nombre? Se lo repite a Juan cuando Juan lo ve y ve la diferencia ahora de cómo lo conocía anteriormente. La última vez fue cuando estuvo en la cruz y después ascendió al cielo con las heridas de la crucifixión. Ahora lo ve de una forma tan diferente. Lo ve con cinta de oro, con ojos que eran de fuego, sus pies como bronce. Estamos leyendo del versículo 12 al 16. Dice que su voz era como estruendo de muchas aguas, y ahora en una posición en el templo donde estaba paseándose alrededor de 7 candelabros, y en de su mano se podía ver que tenían 7 estrellas. Y dice: y de su boca salió una apagadora. O sea, que tan diferente la manera como Juan vio ahora a Jesús, y que cuando lo vio, pues igual como Daniel, porque casi son las mismas descripciones que Daniel ve cuando se le aparece el arcángel Miguel, que es otro nombre que tiene Cristo Jesús. Entonces él cae como muerto. Juan cae como muerto. Y cuando él cae como muerto, ese Jesús entonces puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, yo soy el primero
y el último. Mire qué interesante. Dice, yo soy. Le puedo decir, no temas, yo soy Jesús. O no temas, yo soy Cristo. Yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pudo haber utilizado los mismos nombres en la cual Juan pudo haberlo reconocido fácilmente, pero ahora le da un nuevo nombre. Y como le dije, esto no es nuevo para nada. Si nosotros vamos a, por ejemplo, a la mensaje de Filadelfia, dice en el versículo 12 del capítulo 3, dice, al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo enviada por Dios. Y escuche esto, y mi nuevo nombre. O sea que Jesús está diciéndole a la iglesia de Filadelfia que ellos también recibirán un nombre nuevo de Jesús. Así que ese todavía no se conoce. Pues esto lo vamos a ver un poquito más. Como dije, pues en el contexto bíblico que nosotros tenemos que entender, los cambios de nombre son muy significativos porque tienen una lección, tienen una connotación grande. Y en este caso es el del alfa y el del omega. Bueno, esto lo vemos al principio del libro de Apocalipsis, lo podemos ver también al final del libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, ese es el último capítulo del Apocalipsis, él nuevamente repite ese nombre. Si nos vamos al versículo 12, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Dice nuevamente, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y vuelve y repite, dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces vemos aquí claramente que al final, al dar su amonestación, también involucra ahora este nuevo nombre que tiene Jesús, pero en el libro de Apocalipsis, en la cual entonces se presenta a Juan. Este no es el nuevo nombre que se va a recibir después. Este es el último nuevo nombre que escuchamos de Jesús. Acuérdense, porque Él es el alfa y el omega. Él utiliza las palabras griegas, el principio y el fin es lo mismo, pero lo dice en griego, pero Él utiliza también nuevamente ese concepto y dice el principio, el fin, el primero y el último. Y esto nosotros lo podemos ver ahora en otras partes de la Biblia, no solamente está escrito aquí en el Apocalipsis, lo cual nos va a ayudar a entender el proceso que estamos queriendo hoy entender, ¿ok? Qué es el alfa y qué es esto del principio y el fin, el primero y el último. Vamos a irnos al libro de Isaías. Vamos a irnos al capítulo 41 del libro de Isaías. Vamos a leer en el versículo... Vamos a comenzar a leer del versículo 1, ¿ok? Dice así, callad ante mí, islas, y esfuércense en los pueblos, acérquense y hablen, reunámonos junto a juicio. ¿Quién suscitó del oriente a aquel a cuyos pasos sigue la victoria? ¿Quién le entregó naciones? Lo hizo enseñorearse de reyes, lo entregó a su espada como polvo y a su arco como hojarasca. Lo siguió paso en paz por camino que sus pies nunca habían transitado. ¿Quién obró y ejecutó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, como el primero de ellos, y yo mismo como el último. Podemos seguir. Si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 21, dice, del norte suscitaré a un hombre, y ya viene del oriente, invocará mi nombre, y hollará príncipes como lodo, como el alfarero pisa el barro. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, es cierto?
pero no hay quien anuncie, ni quien enseñe, ni siquiera quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero en decir estas cosas. A Sión y en dar a Jerusalén un portador de alegres noticias. Podemos seguir leyendo en el capítulo 42, o sea, es el mismo concepto, es el mismo concepto. Dice en el versículo 6, yo el Señor te llamé en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por la luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saque de las cárceles a los presos y dé prisión a los que están en tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Las primeras predicciones se cumplieron. Yo anuncio las cosas futuras y las anuncio desde que antes que sucedan. Mira, es interesante porque aquí en este capítulo, el 42, se está hablando de las citas que utilizó Jesús para enseñarle a los discípulos de Juan el Bautista mientras que él estaba en la cárcel y estaba ya dudando de la misión de Jesús. Él fue y envió a estos discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que teníamos que esperar? Y Jesús le dijo, no, vengan acá y quédense conmigo todo el día. Y después cuando terminó todo el día y los mandó, díganle, bueno, esto que ustedes vieron y todas estas cosas que ustedes vieron y escucharon y se hizo aquí, todas las cosas que vieron, escucharon, escuchen nuevamente, todas las cosas que vieron y escucharon, pues dígaselo a Juan. Cuando Juan escuchó esto, recordó entonces las palabras de Isaías, desde tiempos antiguos, ya había dicho, para que abra los ojos de los ciegos, saque de las cárceles a los presos y de prisión a los que estén en tinieblas. Yo el Señor, este es mi nombre y otro no daré mi gloria, mi alabanza a escultura. Escuche, y este es mi nombre. Las primeras predicciones se cumplieron. Yo anuncio las cosas futuras, las anuncio desde que antes sucedan. Pero si nosotros comprendemos el contexto de estos versículos, nosotros vamos a ver de que el que se está hablando aquí es de Ciro. Sí, de Ciro, el rey medo persa que conquistó a Babilonia y que sacó de la prisión, de la esclavitud a los israelitas, a los judíos que vivieron en Babilonia, ya que Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, destruyó su templo y se llevó cautivos a sus habitantes. Entonces, siglos antes, eso fue en el 513, más o menos en el 513, si no me equivoco, siglos antes ya Dios estaba enseñándonos a nosotros un nombre importante donde nos ayudaba a entender un proceso que Dios escribe las cosas que van a suceder desde el principio para que al final, cuando usted las vea cumplirse, usted sepa que es Dios el que está en el proceso de la realización de ese cumplimiento. Es interesante. Isaías lo dijo siglos antes. Los libros de Isaías fueron escritos entre el año 740 y 686, un siglo antes, casi un siglo antes de que Ciro, el medo persa, apareciera en la ciudad de Babilonia y acabara con el rey Nabucodonosor ebrio en esa gran orgía en el templo, donde trajo los utensilios del templo que como forma de blasfemia, como forma de burla a Dios. Entonces pues una mano se le apareció en la pared y escribió Mene Mene Tekel Uparsin. Bueno, ese es un contexto bíblico que pues tenemos que
que ir leyendo y aprendiendo. Yo pues los invito a que cada vez que yo toque un tema así de contexto, que no estoy leyendo los versículos literalmente, pues usted lo busque en su casa para no abarcar más tiempo. El asunto es que el ángel escribió en esa pared justo en el momento que Belsasar estaba llevando esta gran orgía, aún obviando el conocimiento que su padre Nabucodonosor había obtenido en la relación con Daniel y a través de los procesos en la cual Dios rompió el orgullo de su corazón y lo llevó a esa humildad, para que tenga un temor reverente a Dios, y colocando un decreto donde establecía a Dios Jehová como el supremo Dios a cual todos en su reino deberían adorar. Y todas estas cosas ya siglos anteriormente la habían escrito, y ahora miren la forma como se estaba interpretando. Ahora ese Ciro tenía pues una característica semejante, una figura, un símbolo de el Jesús como Cristo, el ungido, como Mesías y también como el Salvador. Recuerden, como Mesías ungido y como Cristo Mesías ungido y Jesús el Salvador, o el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa figura es utilizada ahora por el mismo Jesús y le enseña a Juan de que él es como ese Ciro que liberó al pueblo de la esclavitud, de la servidumbre de un pueblo pagano. En este caso Jesús estaba librándonos de la servidumbre, de la esclavitud, del pecado que Satanás nos dio en el momento cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Vamos a seguir leyendo un poquitito más para que veamos el argumento. Dice, estábamos en el capítulo 42, para que yo el Señor te llamé justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saquen de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Las primeras predicciones se cumplieron. Yo anuncio las cosas futuras y la anuncio desde que antes que sucedan. Seguimos leyendo en el versículo 23. Me gusta este punto. Dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá? ¿Quién escuchará acerca del porvenir? O sea, acerca del futuro. Y en el versículo 20, escuche esto que dice el versículo 20. Dice, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. O sea, que ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero? ¿Quién es ciego como mi enviado, el siervo del Señor, que ve muchas cosas y no advierte? Así que hay una razón, una relación también de ver, de escuchar, muy importante, que nosotros tenemos que estar alertas. Ok, seguimos entonces. No quiero pues abundar tanto, pero sí quiero colocar una buena simiente sobre el proceso que aquí nosotros estamos comprendiendo con el nuevo nombre que escucha Juan, en la cual Jesús se llama a sí mismo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice en el capítulo 44 de Isaías: así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, en el versículo 6 del capítulo 44. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? Proclámelo y dígalo ante mí, lo que sucedió desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncié lo que viene y anuncié lo que vendrá. No temáis ni os amedrentéis, no los hice oír desde hace mucho y os los dije. Pues luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay otra roca. No conozco ninguna. Entonces, claramente Dios nos está diciendo que Él es el principio y Él es el final, porque Él escribió las cosas que iban a suceder en el futuro, pues también las escribió para que conociéramos que era Dios en el principio de las cosas, en el pueblo antiguo, en los pueblos antiguos.
Él lo hizo. Léalo muy bien, muy detenidamente, por favor. Dice, desde que establecí el pueblo antiguo, ya Él venía anunciando las cosas que iban a suceder en el futuro. En el versículo 28 vemos claramente el nombre de Ciro. Dice el versículo 28 del 44. ¿Qué digo de Ciro? Es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén será reedificada y al templo será fundado. Pues Ciro fue el que dio el primer decreto que establecía la reconstrucción de la ciudad, y ese primer decreto nos ayudó a entender el proceso de la reconstrucción de Jerusalén. Y al entender el proceso de la reconstrucción de Jerusalén, nosotros podemos entonces datar las fechas de las profecías de Daniel. Recuerden Daniel, capítulo 9, versículo 27, la orden será dada de restaurar la ciudad. Desde ahí entonces se tomarán las 70 semanas que están determinadas para tu pueblo. No lo estoy leyendo, los invito a que lo lean pronto, después lo estaremos profundizando un poco más. Pero hasta ahora el punto es que Dios establece un procedimiento en el cual desde lo antiguo, de los pueblos antiguos, lo que Él escribió, pues eso es tan vigente para hoy en el futuro, porque desde la antigüedad lo que Él escribió tiene cumplimiento en el futuro, y de esta forma vamos a poder entender que Él es Dios y es el que está en el gobierno de todos. Así que en el versículo 28 establece directamente el nombre de esa persona que va a librar a Israel siglos antes de que sucediera, y que cuyas palabras mismas Jesús la utilizó para que entendiera Juan el proceso que él estaba llevando, que era similar al de Ciro. Y esta palabra todavía es muchísimo más impactante porque Dios usa el nombre de Ciro y dice, es mi pastor. Bueno, ya usted debe entender claramente. ¿Cómo se llamó Jesús? Como el buen pastor, la parábola del buen pastor. Y incluso él dijo que él tenía un rebaño y que había otras ovejas que no estaban en el rebaño, pero que cuando escucharan la voz del pastor iban a volver al rebaño. Así que Ciro es un símbolo de Cristo Jesús, claramente establecido, bíblicamente establecido a través de las profecías de Isaías. Y el nombre se sigue utilizando en el capítulo 45. Así dice el Señor a su ungido. Escucha ahora la palabra. Pues ya no es el libertador, el salvador, sino que ahora utiliza el nombre de pastor. Pero en el versículo 1 del capítulo 45 dice ahora, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones ante él y desatar los lomos de los reyes, para abrir ante él puertas y puertas que no se cerrarán. Es interesante porque aquí vemos que la palabra ungido es utilizado, y ungido quiere decir que el óleo santo ha estado sobre su cabeza en representación de la autoridad establecida por la autoridad divina sobre la tierra, ¿ok? Y pues esa misma palabra es la que utiliza Jesús, el rey David, el ungido, el Mesías en el Apocalipsis. Pues él la sigue utilizando igual, ¿ok? Para que nosotros comprendamos estos mensajes. Lo leemos en el capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mire cómo se define aquí al testigo fiel, el verdadero, el santo, dice aquí, el que tiene la llave de David. Nosotros sabemos a través de la profecía que Jesús era el Mesías tanto por descendencia humana, porque era parte de la familia de David, era uno de los descendientes directos del rey David, por lo tanto él tenía derecho al trono de Israel.
Pero aquí se le presenta más que el ungido es el que tiene la capacidad de abrir puertas o de cerrar las puertas, y la misma cualidad era la que tenía Ciro, y que fue escrito en los tiempos antiguos, donde dice que él podía sujetar a las naciones, o sea, como un rey soberano podía sujetar a las naciones ante él, y también podía desatar los lomos de los reyes, podría abrir las puertas, y puertas que no se cerrarán. O sea, la misma descripción, no hay duda, no hay duda de que el simbolismo utilizado por Ciro, los nombres que son aplicados desde la antigüedad son los nombres que fueron utilizados para aplicárselos también a Jesús, y de esta manera poder entender cada uno de esos procesos. Bueno, voy a leer la última, el capítulo 46 de Isaías. Pues prácticamente todo está en los libros antiguos, en el Viejo Testamento. Para poder entender el Nuevo Testamento, pues tenemos que entender el Viejo Testamento, porque mucha de la simbología que encontramos en el Apocalipsis, pues las vamos a encontrar en los textos antiguos, como esto del profeta Isaías. Dice el versículo 9 del capítulo 46, acordaos de las cosas pasadas. Qué interesante. Tenemos que acordarnos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Leo nuevamente. Establece su nombre y dice, yo soy Dios y no hay otro, no hay semejante a mí. Así que el establecer a Dios como el soberano, como el rey, como su propio nombre lo indica, entonces debemos acordarnos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Tenemos que recordarnos, tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. ¿Ves? Estamos conociendo aquí un principio para poder conocer el libro de Apocalipsis. Ahora, nosotros podemos hacerlo preguntándole a Dios, preguntándole a Jesús. Y ahora vemos que las respuestas que Él nos va a dar para entender su simbología, es el significado o los procesos, es yéndonos a la antigüedad, a los libros antiguos, a los profetas, para que estos nos anuncien a través de lo que ellos escribieron las cosas que sucedieron en el pasado, y las apliquemos entonces en el futuro. Vamos a argumentar esto un poquito más. Vamos a buscar en Primera de Corintios, en el libro de Corintios, en el capítulo 10. Vamos a buscar aquí para argumentar lo que nosotros estamos hablando, ¿ok? Versículo 1 en adelante dice, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. En estos primeros versículos, Pablo está estableciendo una clara verdad, un simbolismo encontrado en la historia de Moisés, donde por ejemplo la roca a la cual con la vara, cuando era tocada, esta entonces se abría, se derramaba agua sobre ellos, creaba un manantial, por decirlo así. La gente podía entonces tomar libremente lo que quisiera y almacenarlo en vasijas totalmente libres, sin que se agote. Y esto era cada vez que Moisés tocaba con la vara. Una vez, recordemos, y que fue el pecado de Moisés, fue cuando él con braveza golpea la roca, rompiendo entonces el simbolismo de la figura.
de Jesús como proveedor de todo lo que nosotros necesitamos, pero sobre todo de la agua viva, de la fuente de agua viva que nunca se seca y que como un torrente desde nuestro interior crea una purificación. Recuerden, ese es el simbolismo del agua, lo leemos por ejemplo en la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ahí podemos entender esa figura. Así que Cristo era esa agua, esa agua. Entonces, leyendo las historias de Moisés, podían entonces hacer una relación. Tienen que acordarse que no era muy fácil para los israelitas comprender estas figuras, porque las figuras solamente están relatando un hecho histórico desde la antigüedad, un hecho histórico. ¿Cómo entonces interpretar que ese hecho histórico estaba representando precisamente a aquel hombre que había muerto en una cruz de una forma ignominiosa por querer usurpar la potestad de ser llamado hijo de Dios, junto con Dios en el trono de Dios, como siendo Dios mismo también? Para los israelitas realmente Jesús era una blasfemia muy grande. Y cómo ahora pues este hombre Pablo llega e interpreta esto, una historia bíblica, cuando Moisés estaba llevándolo sobre el desierto, aunque sí, pues era milagroso y todo esto, pero cómo decir que era ese Jesús, ¿no? Es interesante, es interesante aquí. Y sigue diciendo, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y que un día cayeron 23,000 hombres. Ni tentáis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Entonces sigo leyendo, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir, dice, a los que han llegado al fin de los siglos. Miren esto, todas estas cosas, todas estas historias fueron escritas no solamente para los que hoy se le están predicando a Jesús en los tiempos de Pablo, sino para nosotros que vivimos el fin de los siglos. Si nosotros no pensamos que vivimos en el fin de los siglos, una de las primeras cosas que Jesús dijo en el Apocalipsis, porque el tiempo está cerca, o sea que estamos viviendo el fin de los siglos. Así que las historias pasadas, acuerdo a lo que Pablo nos está enseñando, es que estos fueron escritos para nuestros tiempos. Así que el versículo nos dice así: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué interesante, un versículo muy utilizado por... Dice la siguiente manera. Acuérdense que es el mensaje selecto, el tomo 3, en la página 387.1. Si pueden leer el capítulo entero, pues mejor. Sería de gran bendición para cada uno de ustedes. Dice, la Biblia ha acumulado, o sea, la Biblia entera ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación, o sea, los otros que vivimos en el fin de los siglos. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Dice, Moisés todavía habla, enseñando la negación de sí mismo, el desear que él mismo fuera borrado del libro de la vida en favor de sus semejantes, a fin de que ellos se salvaran. David encabeza el acto de la intercesión de la iglesia a favor de la salvación de las almas hasta los confines de la tierra. Los profetas todavía testifican de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que debía seguir. Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de todas ellas. Es importante, estamos bajo la influencia de todas ellas. Vamos a leer otro argumento más. Aquí está en el capítulo 20, luz a través de las tinieblas. Dice así, este es un capítulo muy interesante, otro que yo les recomiendo leer
No se queden en los que yo les digo, busquen, inquieran, investiguen. Eso es lo que tienen que realizar. Ese es su deber, esa es su responsabilidad ante Dios. Dice, la obra de Dios en la tierra presenta siglos tras siglos sorprendente analogía. ¿Qué es analogía? Es similitud, como una repetición. Es lo que pasó siglo tras siglo, pues tiene una contraparte similar, muy semejante. Dice, muy semejante en cada gran movimiento reformatorio religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Bueno, eso lo leemos en la Biblia en Eclesiastés. Pues Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. No ha cambiado, lo mismo que era, es lo mismo que es y lo mismo que será. Los movimientos importantes de ahora en nuestro tiempo concuerdan con los antiguos, así. Y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Así que todo lo que Dios escribió a través de la Biblia realmente es importante para nosotros comprender ahí el lenguaje que se está utilizando para que nosotros podamos comprender ahora el libro de Apocalipsis. Dice aquí, por ejemplo, en esta otra parte, que ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de sus revelaciones. O sea que ellos escribieron, no comprendieron del todo, escribieron para su contexto histórico, sí, escribieron para su contexto histórico, pero dice que el alcance de esto, de estas revelaciones, ellos no lo pudieron comprender del todo, porque estas abarcaban muchísimo más de su época. Dice que les fueron concedidas, o sea, la época en la que ellos escribieron, pues sus revelaciones todavía excedían, ¿no?, el alcance. Dice, su significado debía ser aclarado de siglo en siglo. Cada vez que el tiempo transcurría, debía ser aclarado más y más y más, o sea, porque iba profundizando más y profundizando más a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenidas en ellas. Así que como la historia de Ciro que estábamos remarcando, en la Dios se establece con ese nombre, yo soy el principio y yo soy el fin, pues está indicándonos allí que el contexto inmediato en la que Isaías está escribiendo esto, pues él no lo iba a entender sino siglos después. Bueno, siglos después no iba a estar vivo, iba a entender los siglos después Daniel y Ciro, que eran los que iban a estar en ese tiempo, y que siglos, muchos siglos después, al primer siglo después de Cristo, se iban a utilizar estas mismas palabras, dándole una connotación para el tiempo de Cristo Jesús, en donde así como Ciro, él iba a libertar a los presos, así como Ciro iba a ser el reconstructor de Jerusalén, del nuevo hogar de los israelitas, así mismo también lo iba a hacer Jesús como el nuevo rey, el implantar su trono de gracia. Y asimismo, como fueron entendidos en los tiempos de Jesús, pues ahora también en los tiempos, en el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis, pues ahí también íbamos a tener una comprensión como Cristo establece ahora, dándose a entender con ese nuevo nombre, diciéndonos, oye, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy el omega. Así, de esta manera, estudiando lo pasado, podemos entender lo presente y el futuro, y sobre todo lo que establece las profecías de Apocalipsis. Ese es un principio. El alfa y el omega es un principio, es un nombre que nos enseña un principio de interpretación profética, donde lo que escribieron los profetas en la antigüedad, utilizando los mismos nombres que hoy se utilizan como símbolos en el Apocalipsis, pueden ser comprendidos entendiendo el contexto de las historias en las que escribieron los profetas. ¿Ok? Así que los dejamos hasta allí, no quiero extenderme más en el tiempo.
Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, y eso lo encontramos al principio del Apocalipsis, al final del Apocalipsis, pues como una manera de mostrarnos que Dios ha escrito desde el principio las cosas que nosotros teníamos que entender. Así que desde lo pasado, desde lo primero, podemos entender esto último que estamos leyendo ahora en el libro de la Biblia, el último libro de la Biblia. Que Dios los bendiga y los esperamos en el siguiente tema para la próxima. Que Dios los bendiga.